por la mañana. 8:24, Miriam, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Presentamos la semana pasada el caso de la señora Ana María Maldonado, quien estuvo aquí en este estudio señalando que su hijo había sido secuestrado en septiembre del 2010, Carlos Palomares Maldonado, y su presunto secuestrador, o quien ya tenía una sentencia firme sobre el secuestro de su hijo, Pablo Larumbe Rojas, habría sido liberado. Él ya tenía una sentencia de 53 años, 4 meses de prisión. Y lo que decía la señora, ya fue liberado porque el Ministerio Público, la PGR, no hizo su trabajo. Exigía ahí que pusiera cartas en el asunto de la PGR, porque el Ministerio Público adscrito al juzgado no hizo nada, no aportó las pruebas, no hizo nada cuando estaba ya el amparo directo y por resolverse a favor de la persona que estaba acusada, no hizo nada, y también reclamaba que si no era esta persona quien había sido acusado de su hijo, ¿dónde estaba entonces la investigación? En eso nos quedamos, Ciro. Estamos hablando de hechos de ¿qué año? ¿Recuerdas? 2010, septiembre, 22 de septiembre de 2010. Estuvo aquí hace 2 semanas la señora Maldonado. Fue la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada incluso pidió el apoyo de la autoridad. Aquí mismo, gente de la Procuraduría General de la República habló con ella y le estarían dando asesoría legal en este caso. Bueno, recibimos también al día siguiente de esa entrevista un llamado por parte de la defensa del señor Pablo Larumbe, y nos dijeron que querían estar en el programa y querían expresar su punto de vista, dar su posición sobre los hechos, y agradezco que estén aquí esta mañana. Pablo Larumbe Rojas, gracias. Sí, señor. Este hombre, Pablo Larumbe, es el acusado. Este hombre es quien fue señalado como el supuesto secuestrador de Carlos Palomares, quien estuvo en la cárcel, y es el hombre que a principio de año quedó absuelto. Y lo acompaña su abogado, Uriel Zavala. Gracias por venir, los dos. Y querían expresar, antes que nada, antes de hacerles preguntas, querían fijar un punto de vista sobre lo que dijo aquí la señora Maldonado. Adelante, los escuchamos en el orden que quieran, Pablo o abogado. Bueno, sí, Pablo. Antes que nada, quiero aclarar que yo no fui culpable de nada los primeros 3 años de averiguación. Todas las declaraciones, la esposa, la mamá de Carlos, sus hermanos, decían que a mí no me conocían, que nunca habían escuchado hablar de mí, que él no tenía enemigos, que sí tenía deudas con sus proveedores, pero a mí nadie me mencionaba. Todos decían que nunca tuvo problemas conmigo y que nadie me conocía, nadie sabía mis apellidos. Pero después de los primeros 3 años, casualmente después de que entró en vigor la Ley General de Víctimas, todos cambiaron su versión y su dicho, y empezaron a decir que sí me conocían, que siempre lo tuve amenazado, que me debía 40,000 pesos, que era yo del cártel de la mano con ojos. O sea, diferentes imputaciones fabricadas. Pero eso fue 3 años después, o sea, casi 7 declaraciones después de la primera. En sus primeras declaraciones nadie me señalaba a mí como nada. De hecho, se tiraban entre ellos. En sus primeras declaraciones, la señora Ana María, la mamá de Carlos, dice que investiguen a su esposa, que ella sostenía relaciones con otras 3 personas, que estas 3 personas ya querían que dejara a Carlos, que se separara de ellos. La esposa le echaba a la mamá. De hecho, en su primera declaración dice que tenía problemas muy fuertes de dinero en la compañía, y que de hecho sí le debía dinero, pero le debía dinero a su mamá y a sus hermanos, porque el papá, Carlos, tenía una compañía de artículos deportivos, Industrias Palomares. La compañía era de su papá. Meses antes de su desaparición, el papá le heredó la compañía a Carlos y a uno de sus hermanos, y eso parece que les causó problemas a los demás hermanos. Todos querían la compañía. De hecho, Helen, la esposa de Carlos, dice en su declaración, de la primera declaración después de que desapareció Carlos, que tenía fuertes problemas con sus hermanos porque los hermanos querían que le regresara el título de la compañía a ellos y que se lo quitara a Carlos. De hecho, declara que el 21 de septiembre, que es un día antes de la desaparición, tuvo un problema muy fuerte con su propia madre y hermanos porque les debía dinero a ellos y no les podía pagar, y el día siguiente desapareció. El día 22 Carlos sí fue a mi casa. Carlos tenía una relación comercial conmigo, era mi amigo, lo podría decir. Estuvimos haciendo tratos de... Cambiábamos figuritas de acción, éramos coleccionistas los dos. Durante varios años lo estuvimos haciendo. Él iba a mi casa 1 o 2 veces por mes. Famosas figuritas de Star Wars. Sí. Y cuando la policía fue a mi casa y me preguntó si había ido el 22 de septiembre en mi casa, yo les dije de buena fe que sí, porque yo con la mano en la cintura les pude haber dicho no, nunca fue a mi casa.
Y nadie hubiera sabido nunca que fue a mi casa, Carlos. Pero yo le dije, sí, fue a mi casa de tal hora a tal hora y se fue a tal hora. ¿Me entiende? Como le iba diciendo en la declaración, la esposa decía que sí tenía problemas de dinero, pero con sus hermanos y su familia, que hasta llegaron a los golpes, que tenía una empleada que lo tenía amenazado porque cobró un cheque sin decirle, y cosas así. O sea, las líneas de investigación los primeros 3 años iban en un rumbo muy distinto al mío. Después de eso ya decidieron que yo era culpable y inventaron muchas cosas que vienen en el expediente, cosas que no habían dicho. Decían que me tenían mucho miedo y por eso no los habían dicho. Pero a alguien que le tienes miedo, no le llevas a la policía a su casa a las 2 o 3 horas de que se desapareció su familiar, ¿no? O sea, me habían llevado a la declaración, me habían llevado a la delegación el 22 de septiembre. O sea, ya me estaban acusando desde el primer día, por lo menos la esposa, y después dice que no. Que ella lo único que quería era que aparecieran los muñecos de su esposo, ¿no? Muñecos que ella misma pone en poder del Ministerio Público meses después, durante la averiguación. O sea, si dice que yo tenía los muñecos de Carlos, ¿cómo es posible que aparecieran en manos de su esposa y que se los presentara al Ministerio Público? Todo esto viene en el expediente y en declaraciones de ellos. Su carta fuerte, y de la Procuraduría también, era que los muñecos tienen un número de serie único e irrepetible, foliados hasta... Pero el número que tiene arriba los muñecos es un número de tiraje. O sea, si hicieron 10,000 o 15,000, todos tienen el mismo número. De hecho, aquí traigo algunos muñecos que tienen el mismo número, los traigo repetidos para que vean que no son únicos y irrepetibles. Más adelante nos dejas ver uno. Sí, señor. ¿Qué puedo decir? Que yo no soy culpable de ese delito. Sin embargo, te tuviste que ir del país. No, no es exactamente... ¿No te fuiste del país? Pero, Ciro, tengo mi pasaporte. Sí. Yo tengo entradas y salidas a Estados Unidos desde que tenía 1 año de edad. Tengo las visas selladas. Estuvimos más o menos 1 año y medio. Yo estuve como testigo. Me estuvieron citando al KP y a la PGR como testigo. Le pregunté al Ministerio Público y a las personas que llevan la investigación, oiga, ¿soy culpable de algo? ¿Me están acusando de algo? No, ¿puedo salir del país? Y me dijeron, sí, puedes salir, no hay ningún problema. Y fui a Estados Unidos, como fui 50 veces antes, y estaba ya, sí, cuando me detuvieron, estaba yo en San Francisco, en California, pero no fue a raíz de que desapareció Carlos, porque tengo entradas y salidas los primeros 2 años después de la desaparición, entrada y salida a Estados Unidos. La ficha roja del Interpol salió 20 días después de que me detuvieron a mí. O sea, nadie me estaba buscando a mí, sino hasta que me detuvieron allá, ¿me entiende? O sea, pero abogado, ¿cómo que una ficha roja sale 20 días después de que alguien está detenido? Así es, eso es lo que... Así es, eso es lo que nos preocupa. Abogado Uriel Zavala. Uriel Medina. Uriel Medina, perdón. Eso es precisamente lo que nos preocupa. Desde un primer momento, la Procuraduría actuó de mala fe. Es decir, a Pablo lo detienen por asuntos migratorios, no nada relacionado con el asunto de Carlos. Detenido Pablo por asuntos migratorios, se emite 20 días después una orden de aprehensión por el juzgado 51, que previamente ya había sido negada por un juez federal, por el juzgado segundo. Y este juez 51 penal de la Ciudad de México emite el orden de aprehensión el mismo día que le llega el expediente que había declinado el juzgado federal. Para esto ya teníamos 20 días con Pablo detenido por asuntos migratorios. En la primera ficha roja que emite la Procuraduría, lo que dicen es que tienen a una banda de secuestradores que ha confesado que tienen el cuerpo de Carlos y que además confesaron que trabajan con Pablo. Cuando las autoridades norteamericanas les dicen, a ver, enséñame las pruebas, ¿dónde está el acta de defunción? ¿Dónde están todos los elementos que tú tienes que demostrar ante nosotros? La Procuraduría dice, bueno, no las tengo. Lo que pasa es que la mamá dice que fue él. Entonces, nada más es por secuestro. Cambian de delincuencia organizada y homicidio a secuestro. Y es como se emite la segunda ficha. ¿Cuánto tiempo? Tengo entendido que fue una deportación controlada, porque ustedes, Pablo, tú fuiste entregado directamente a la autoridad federal en Tijuana. Se te había vencido tu visa, estabas trabajando de manera ilegal ya en Estados Unidos, incluso habías asumido la identidad de una persona que solo tenemos entendido, y según la revisión del expediente había muerto en Estados Unidos. Eso es mentira, porque eso es el reporte eso de que hay. Que tenía yo la identidad de una persona muerta es una mentira. De que estaba yo trabajando, sí estaba trabajando.
¿Legalmente? No, ilegalmente. ¿Cuántos años tenías trabajando ilegalmente en Estados Unidos? Llevo toda mi vida haciéndolo, de hecho. No, ilegalmente. Es que ilegalmente es entre comillas, ¿no? Todas las personas en California trabajan con un número de seguro social y alguien más te tiene que prestar ese número de seguro social con fines de declaración de impuestos. O sea, es ilegal, pero no es ilegal del todo. Pero no tenías ya tu visa. Mi visa sigue válida hasta ahorita. O sea, yo tengo una visa por 10 años. Claro que estaba válida mi visa. Lo que está vencido era el permiso de 6 meses que te dan para estar ahí y volverte a checar con tu embajada. Llevaba 2 meses de vencido. En lugar de 6 meses, llevaba 8 meses. No llevaba yo años. ¿Y te detectaron? No, yo hice mi declaración de impuestos, inmediatamente votó que aquí en México están moviendo un asunto, la Procuraduría General de la República. A ver, si me permites, Pablo, tenemos que hacer un corte. Sí, claro que y sí. regresamos con este punto. El caso de Pablo Cristian Larumbe Rojas. Hacemos una pausa, son las 8:35. Continuamos. Seguimos conversando con Pablo Larumbe, absuelto por el supuesto secuestro de Carlos Palomares, un caso que tocamos aquí hace unos días. Está aquí con nosotros, está también su abogado Uriel Medina. Y bueno, nos contaba Pablo su situación en Estados Unidos, nos contaban, abogado, del problema que tuvieron y vienen a México. Nos dice, la ficha roja se conoce ya después de que habían detenido a Pablo en Estados Unidos. Así es, 20 días después de que Pablo estuvo detenido, se emite la ficha roja. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, ocurre que una especie de deportación completamente ilegal. Pablo les puede contar un poco más. Ubíquenos nada más la fecha. ¿Recuerdas la fecha? Fue en febrero de 2014. Febrero de 2014. 3 años y medio después, 3 y medio, casi 4 años de la desaparición de Carlos Palomares. ¿Qué ocurre en febrero del 14? Me llegaron a detener por la situación migratoria, ya estando en la cárcel del condado. Pasé con el juez. Déjeme subrayar. Lo detienen por un asunto migratorio. Por overstaying a visa, por pasarse la visa 2 meses. Digamos, eso es es otra discusión, ese es otro completamente asunto. distinto. No lo detienen por el secuestro de Carlos Palomares. No, ya en la cárcel del condado pido una fecha de audiencia y me van a dar una fianza para usar una figura legal que se llama salida voluntaria. Esto es en San Francisco. Sí, en California. Lo difieren 1 mes y enfrente de la jueza me dice, bueno, su fianza va a ser de tanto. Y empieza a bromear la jueza porque era un asunto muy leve, ¿me entiende? ¿Quiere fianza o quiere quedarse aquí? Ja, 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 ja. Yo quiero fianza, su señoría. Y se para el fiscal del distrito y le dice, momento, no dejen salir a este muchacho, porque lo buscan en homicidio por secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Y la jueza se espanta, ay, necesito diferir la audiencia. Y fue donde salió la ficha Interpol. Ahí es donde usted se entera que lo están buscando. Sí. Usted, en los 3 años previos usted no tenía. A mí nadie me estaba buscando, Ciro. O sea, yo fui a declarar fácil 7 veces como testigo a las agencias del Ministerio Público, al CAPEA, a la Procuraduría General de la República. A mí nadie me estaba buscando. Yo era un testigo en un caso de desaparición. ¿Lo detienen y qué pasa? ¿En Estados Unidos? Sí, lo detienen y qué pasa, cómo llega a México. Me avisan que tengo ficha roja al Interpol, que era yo del cartel de los Beltrán Leiva y La Mano con Ojos, y estuve 4 meses en juicio. Me llevaron los US Marshals por la frontera a Tijuana, me entregaron por un agujero en la frontera a la Procuraduría, me certificó un médico que no tenía lesiones. Después de eso me llevaron a otros edificios en Tijuana, me estuvieron ahí torturando horas. Tehuacán. ¿Torturando? Sí, horas. Definitivamente. ¿Agentes del Ministerio Público? Sí, agentes ministeriales de la PGR. Me enseñaban de todo, o sea, me enseñaban fotos de personas descuartizadas. ¿Dónde están estas personas? ¿Quiénes son estos? ¿Dónde los enterraste? Yo no sé nada de eso. ¿Quiénes son estos? Tenían fotos de mi familia, de todos mis amigos, todos mis contactos de Facebook, todo lo tenían. O sea, llevaban haciendo una investigación de siempre. Decían, ¿y los muñequitos qué? ¿Metes la droga en los muñecos? Y digo, ¿cuál droga? Los muñecos Esos muñecos que están ahí. De Star Wars que los trajo el señor Pablo. El señor Pablo Larumbe Rojas, y pues yo lo recuerdo. Esto es lo que intercambiaba. Es lo que intercambiamos. Con señor Palomares. Sí. Y con otras muchas personas también. Estos los vendían, creo que en los postes de periódico. En la Comercial Mexicana, en el Aurrera, en el Sanborns, en todos lados los vendían, fueron muy famosos. O sea,
y porque eran muy baratos, eran fabricados aquí en México. Pero regresamos, todos lo detienen, dice que lo torturan y... Sí, definitivamente. Horas y horas, Tehuacán, bolsa. Toques. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo fue la tortura? Me cuesta trabajo hablar de eso, pero miren, primero empezaron muy tranquilos, ¿no? Preguntándome cosas tranquilos, después golpes suavecitos, ¿no? Atrás de las piernas, atrás de la cabeza, golpes con la carpeta que traían en las manos. Y después todo fue escalando, o sea, de pronto ya me estaban vendando la cara y aventando Tehuacán en la nariz y en la boca, bolsa de plástico en la boca, cachetadas, toques, con un taser, o sea, con las máquinas de toques. Tortura. Querían que yo confesara, querían que les firmara unas hojas que decían que yo había secuestrado y matado a Carlos y que estaba enterrado en el Ajusco. Cosa que yo no les firmé, ¿me entienden? Al final de cuentas les acabé poniendo mi huella digital de la mano izquierda en las hojas, pero esas hojas, pues, nunca las presentaron. No existían. Después de eso, se gastaron millones de pesos en traerme para acá. Avión privado desde Tijuana al DF, hangar de la Procu para mí solito, ministeriales, una orden de cateo en la casa de mi mamá misma que destruyeron. Dice que no estaba enterado de que lo buscara la Procuraduría de la República por el asunto del secuestro, pero hubo un cateo previo en la vivienda. Sus familiares no le informaron que lo estaban buscando, que los estaban llamando para hacer los cateos. Dice que lo destruyeron prácticamente la vivienda de su mamá. Yo no tenía contacto con mis familiares en México en ese tiempo, o sea, todo sucedió en una ventana de días, ¿me entienden? La Procuraduría quería armar un caso, lo fabricaron. Por eso hicieron el cateo. Ellos esperaban encontrar allí un cadáver. No sé qué esperaban encontrar. ¿El cateo cuándo fue? No tengo ni idea. Debe estar en el expediente. Yo no estaba en México cuando pasó el cateo. Fue en la casa de mi hermano, de mi mamá y de mi abuela. Fue semanas antes. Fue en 2013, ¿no? Bueno. ¿Y entonces? ¿Qué sigue, abogado? Llega Pablo a la Ciudad de México. Inicia un proceso penal contra él en el juzgado 51 penal. En ese juzgado, después de desahogar todas las pruebas pertinentes, todo el mundo estaba muy confiado de que Pablo tenía que salir. No hay ningún elemento probatorio que pueda vincular a Pablo con un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque al principio del 2014. Así es. Febrero, marzo del 14. Pasamos esta etapa y desafortunadamente la condena sale en contra de Pablo. Se inicia un proceso para la apelación. Acusado de secuestro y además agravado. Secuestro agravado. Si la Procuraduría no pudo demostrar ni siquiera que existía un secuestro, también le metieron un agravante que es violencia. Sin una sola prueba, sin una sola imputación directa, sin un solo elemento que pudiera demostrar siquiera el secuestro, metieron un agravante como lo es con violencia. La referencia marca que usted es una persona muy violenta, Pablo. ¿Quién dice eso? Hubo peritajes, lo que señala, y está en el expediente, usted lo sabe, hay perfil psicológico donde se le señala como una persona violenta. Yo nunca me enteré de ese peritaje, nunca me lo hicieron saber. Abogado. Los peritajes, y sobre todo los que le hicieron a Pablo, ya están en la Ciudad de México. Lo que dicen es que básicamente tiene un trastorno depresivo compulsivo por el encierro. Eso sí. Eso es lo que dicen los peritajes. Pero provocado por el encierro. Por el encierro. Que estamos hablando de 4 años. Casi todo el 14, 15, 16, 17. Prácticamente 4 años. 4 años. En la apelación, uno de los magistrados de la 8ª Sala del Distrito Federal emite un voto particular. Un voto particular que para nosotros era el resumen de lo que estábamos hablando durante todo el proceso. Este voto particular, el magistrado dice: lo único que yo puedo ver en las pruebas que me emite el Ministerio Público es que existe una relación de intercambio de muñecos o una relación comercial. Fuera de ahí, no encuentro ni siquiera que la Procuraduría pueda emitir cubrir los elementos para decir que hay un tipo penal, y menos una responsabilidad de Pablo. También, pero ese fue un voto particular. La sentencia al final fue condenatoria. Fue condenatoria. Exactamente. ¿Se van a la revisión, abogado? No, nos vamos al amparo. Al amparo. Nos vamos al amparo. En el amparo pasa lo que tenía que pasar desde el primer momento que Pablo llegó a la ciudad. Los magistrados hacen un trabajo excelente, revisan el expediente de 10 tomos, casi 10,000 páginas, a fondo, en el que está lleno de paja, porque los peritajes, todos los peritajes de campo, dicen que no hay nada que sea vinculatorio a Pablo.
todas las testimoniales, cuando en los careos que Pablo les pregunta, ¿y tú por qué sabes que yo secuestré a tu hijo? Los hijos dicen que la mamá les platicó. Y la mamá, en una de las declaraciones, en un dictamen psicológico, le preguntan que cómo sabe que Pablo es el que le hizo daño a su hijo. La señora dice que lo siente en su corazón de madre. Esa es la prueba que tiene la Procuraduría. La otra prueba son los muñecos, que dicen que encontraron los muñecos de Carlos en la colección de Pablo. Para empezar, ambos son... Con todo respeto, ¿qué valor comercial puede tener? Sí, es muy alto entre las colecciones. Estos de aquí no son necesariamente caros. Algunos son muy caros, pero esos no los mencionan en ninguna parte en el expediente. Estos son los que mencionan en el expediente. Y todos tienen el mismo número de serie, o sea, no es un número de serie, es un número de tiraje. O sea, si sacaron 50,000, los 50,000 tienen el mismo número. Y dicen que ellos lo reconocen como únicos y irrepetibles porque memorizaron el número de cada uno de ellos, de verlos en la pared unos segundos. O sea, todo esto es un montaje, es una fabricación. Sí. Abogado, ¿qué sigue para Pablo y para usted? Sobre todo porque ya en la revisión del amparo que le otorgan Liso y Llano a Pablo Larumbe, los magistrados con una claridad dicen que conceden el amparo y la protección de la justicia, no porque él sea inocente. El texto dice: las pruebas son insuficientes para fincar su plena responsabilidad en el citado ilícito. No están diciendo que no sea inocente. Ellos dicen que no tienen la convicción. Ellos dicen que no tienen la convicción completa de la inocencia de Pablo, pero que tampoco existen elementos que lo vinculan a un delito. Eso es lo que dice. Liso y Llano. De inmediato. Ustedes no hicieron justo para limpiar la imagen y el nombre de Pablo, no era lo lógico que usted interpusiera algún tipo para limpiar. Nosotros lo platicamos con la familia, pero debemos entender que vienen de 4 años de tortura en ministerios públicos, en reclusorios, vienen de... ¿El reclusorio también? Yo estuve en el reclusorio 4 años. Por eso, pero tortura en el reclusorio. Yo no estoy diciendo eso. Bueno, me refiero a la familia. Lo que vivió la familia para ellos es una tortura. Entonces lo último que querían era seguir este proceso. Dijeron: vamos a sanear esto, vamos a limpiarnos, nosotros vamos a convivir, a vivir bien. Y de repente empezamos a ver esto, empezamos a ver movimiento en medios de comunicación, empezamos a ver que la Procuraduría vuelve a tomar partido cuando su deber es de ser imparcial. Por lo que toca a nosotros no hay ningún movimiento. Por lo que toca a nosotros nos buscó la señora. Correcto. Nos contó el caso, nos pareció interesante, lo presentamos aquí. Y aquí, al aire, públicamente, la señora pidió el apoyo de la PGR. Entonces... Correcto, pero también se dijo en algún momento, ¿no? Sí. Posible corrupción, ineptitud de los magistrados. Eso nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque si ya con movimiento de medios que tuvo la señora en algún momento fue como se desató todo lo que pasó, Pablo. ¿Estuvo en más medios la señora? Cuando la semana pasada solamente con nosotros. Antes de retomaron la nota de Interpol, la señora fue a hacer una huelga de hambre afuera de la Procuraduría. Con otras víctimas. A eso nos referíamos, que a partir de que los medios toman esa situación, se desata todo contra Pablo. Ahorita empezamos algo así y queríamos pararlo. Queremos establecer ¿Quiere parar qué? Cualquier ataque. O sea, nosotros estamos del lado de la señora. Nosotros queremos que se investigue. Y si se va a investigar, que se abran líneas de investigación concreta. La Procuraduría no hizo ninguna investigación paralela a la de Pablo. Entre ellos hay muchas imputaciones directas y no existe ninguna otra línea de investigación. Es lo mismo que pide la señora Ana María. ¿Están de acuerdo? Entonces nosotros apoyarían esta parte que ya solicita la PGR1. Lo que sí pedimos es que se deje de estigmatizar a Pablo. Porque por todos lados ya salieron 2 notas en páginas de internet en las que dicen que se dejó libre a un secuestrador por corrupción. Sí. Lo cual es peligroso. Porque Pablo está en la calle y Pablo tiene que transitar y hacer su vida normal. ¿Está viviendo en México, Pablo? Sí, en mi casa. Y aquí se va a quedar. Espero que sí. Pronto. Yo no tengo ningún problema de que la Procuraduría investigue, pero fabricar culpables no es investigar. O sea, ellos a fuerzas quieren que sea yo el culpable y yo no soy el culpable. ¿Qué puedo hacer para decirles que yo no soy culpable? O sea, las evidencias...
el día de los supuestos yo estaba con Carlos, ¿sí? Pero nadie más, ninguno de los otros testigos estaba ahí, todos estaban en sus casas. Los ministeriales que fueron a hacer investigación afuera de mi casa dijeron que una señora que iba pasando les dijo que yo era del cartel de la mano con ojos, y no describen a la señora, ni ponen su nombre, ni nada. Una señora que iba pasando, ¿qué investigación es esa? O sea, la Procuraduría fue a hacer un cateo a mi casa buscando un cadáver que les dijeron que ahí estaba y que era una casa de seguridad donde había secuestradores. Fueron con perros a buscar el cadáver, no encontraron nada, las chapas eran normales. Bueno, pero de todos usted está absuelto. Ya. Eso es la cosa, o sea, aquí, ¿cuál acto de corrupción existe? El Ministerio Público estaba haciendo su trabajo, o sea... Eso en todo caso es un asunto de la judicatura, pero por el caso de usted está absuelto. Parece que sí. No, ¿cómo que parece? Está. No, está absuelto, pero además también hay que hacer énfasis por donde estamos, y llevamos el caso con la familia. Es que hay una negligencia del Ministerio Público, y usted lo sabe bien, abogado, lo platicamos la semana pasada, en donde no interpuso. De acuerdo, todo lo ese que... no es Bueno, asunto de ellos. No es asunto de ellos. En primera, y hay dos cosas importantes. El recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia solamente puede versar en situaciones de constitucionalidad. El amparo de Pablo no tiene nada que ver con situaciones de constitucionalidad. Estamos hablando de situaciones de legalidad e interpretación de normas. Primera. Y en segunda, otro requisito que pide la ley es que sea un tema de interpretación o que sea trascendental para la vida nacional. Situación que tampoco es, porque hay 20,000 casos como el de Pablo todos los días. ¿Cuál es su preocupación, abogado? Nuestra preocupación es que en el afán de querer redimir el actor de la Procuraduría vuelva la cacería de brujas contra Pablo. Pero ya está agotada esta línea, ya no podrá ser acusado 2 veces por el mismo delito. A ver, si tenemos que hacer una última pausa y al regresar concluimos con esta conversación. Qué caso, todo lo que sale alrededor de este tiene caso. Muchísimo. No, el caso de Pablo Cristián Larrumbe, acusado y encarcelado en algún momento 4 años por un supuesto secuestro. Él está libre, obtuvo un amparo liso ya no hace un mes, ¿qué fue? Hace 3 semanas. Un mes. 3 semanas. Sí. Y sin embargo aquí está con su abogado, vienen, dan la cara. Y la pregunta es, ¿qué es lo que les preocupa en este momento? Tenemos unos minutos ahora que regresemos de una pausa para concluir la conversación. Regresamos con esa pregunta, abogado y Pablo. Son las 8:56, volvemos. No, y además para el análisis, el actuar del Ministerio Público, tenemos aquí al imputado, a la persona que se le declaró inocente por falta de pruebas. Tenemos una familia que reclama justicia. ¿Y dónde está entonces, Carlos? ¿No? Agradecer el que hayan escuchado el programa, el que hayan querido participar y el que hayan estado aquí esta mañana. Pablo Larrumbe, acusado de secuestro, 4 años en la cárcel. Él está absuelto. Sí, del cargo. Está también su abogado Uriel Medina. Y antes de ir a la pausa, y les pediría concluir con esto a los dos. Pablo, ¿qué te preocupa hoy? ¿Qué le preocupa? Nos hablamos de usted. Está absuelto, está libre, está aquí en los medios de información. ¿Qué le preocupa? Me preocupa la mala reputación que me está haciendo todo esto. Yo soy abogado y estoy perdiendo a mis clientes por esto. Decir que soy un secuestrador y que la gente tenga acceso a esa información, pues me perjudica a mí en mi carrera, en mi trabajo, le perjudica a mi familia y nos hace perder dinero a todos. ¿Qué me preocupa? Que ya alguna vez fabricaron una investigación completamente armada en contra mía porque alguien empezó a inventar cosas y ahora lo van a volver a hacer porque sigue la gente inventando cosas. Ahora inventan que mi mamá y mi tía las siguen a todos lados. Mi tía tiene 70 años y mi mamá tiene 60. Si las vieran ustedes, esas son mis pistoleras. O sea, si las vieran ustedes, más que miedo, les darían ternura. ¿Me entiende? Ellas no están amedrentando a nadie, pero ya la están empezando a mencionar en los medios. Que les tienen miedo, que amenazan a la gente. ¿Qué le preocupa a usted, abogado? Me preocupa que la Procuraduría pueda iniciar una línea de investigación en la que se vuelvan a fabricar pruebas. Todo lo que está en el expediente son pruebas que realmente no trascienden de me dijeron, escuché, me comentó, y con eso fue suficiente para que lo tuvieran detenido 4 años y lo condenaran 2 veces. Entonces nos preocupa que la Procuraduría, en su afán de mantener tranquilo al público o a la madre de Carlos, inicie una situación de esta manera.
Abogado, la situación ahorita ya está en la Corte, decidir si atrae o no el caso, el recurso que habrá interpuesto la familia. ¿Están en manos de la Suprema Corte ahorita ustedes también? Sí, no tenemos ningún otro medio a donde acudir. Los tiempos ya se pasaron precisamente porque la familia de Pablo no quiso seguir un proceso más largo, porque ya estaban muy cansados, están muy deteriorada la familia. Entonces lo que querían era terminar con esto y poder vivir tranquilos. Estamos en manos de la Suprema Corte. La Suprema Corte, apegándose a derecho, no tendría por qué atraer este caso, porque no cubre los requisitos que pide la ley de amparo. Y pues hasta donde a nosotros concierne, esto debería ser un tema concluido. Pues les agradecemos mucho. ¿Algo más, Pablo? Gracias por estar aquí. Gracias por presentarse en un medio de comunicación. Yo no me estoy escondiendo de nadie. Y gracias por dar el seguimiento a la información que manejamos aquí la semana pasada. Sí. Gracias, muchas gracias, Pablo Cristian Larumbe Rojas, y gracias al abogado Uriel Medina. A ver qué curso toma este caso. Esperamos que para bien de todos esto lleve a una verdadera investigación de la Procuraduría y que se dé con el paradero de Carlos. Bueno, en el curso que tomó esta situación, estamos hablando de un secuestro que se dio, una desaparición que se dio hace casi 8 años. Septiembre del 2010. Vamos para los 8 años. Gracias, Pablo. Gracias, abogado. Gracias a usted. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Gracias por los comentarios. Me dicen que recibimos una cantidad de comentarios. En fin, gracias. Son las 9:05. Hacemos una pausa. Continuamos.